América Latina en el siglo XIX. La vida de los ciudadanos latinoamericanos cambió a lo largo de los años. Luego de la independencia se acelera el proceso de vinculación de América Latina al mercado mundial. Como podemos ver, este se diversa en diferentes aspectos: el económico, el político y el social. Dentro del económico se distinguen en dos etapas. La primera se extiende desde la independencia hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por la apertura al libre mercado, la entrada masiva de mercancías inglesas y la pérdida del metal precioso circulante. La segunda, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se caracteriza por la afluencia de los capitales extranjeros que se invierten en obras tales como el agua corriente, la luz, tranvías, ferrocarriles y en préstamos a los gobiernos. Asimismo, existe una fuerte demanda de materias primas en los países industrializados. En el aspecto político, luego de que acabaran las guerras por la independencia, los territorios ocupados por España y Portugal dieron lugar a un gran número de estados independientes. Los proyectos integracionistas, tanto de Artigas en el Río de la Plata como en Bolívar de la Gran Colombia, fracasaron. Llamaremos a este proceso balcanización, dada la fragmentación política que vive América Latina hasta nuestros días. ¿Quiénes eran los caudillos en el aspecto político de América Latina? Bueno, las guerras por la independencia acostumbraron a la población a seguir y obedecer a la autoridad de sus jefes. Los caudillos, ellos surgieron del pueblo, poseían poder político y mandaban en su pueblo o en alguna región entera. Desde el punto de vista de esto, podemos sacar el aspecto social. La nueva sociedad latinoamericana siguió dividida entre clases dominantes y grupos subalternos o marginados. Entre los primeros encontramos una minoría oligarquía dominante compuesta por criollos dedicados a la producción de la tierra o al comercio exterior. Votan y son votados, son los que ocupan cargos de gobiernos en los nuevos estados. Estos vendrían siendo los grupos dominantes. Dentro de los marginados encontrábamos a los que eran los indígenas y los esclavos, algo un poco menospreciados. Luego se dio el proceso del surgimiento de las nuevas naciones. En esta podemos ver que en los primeros años después de la independencia se registran varios intentos de conformar grandes estados nacionales en Hispanoamérica. En 1819 se conformó un gran estado independiente sudamericano, denominado Gran Colombia, y que abarcó los territorios actuales de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La república se disolvió en el año 1830. Salieron también 15 nuevas naciones independientes, pero en 1844 y 1898 el proceso se completó con la independencia de las repúblicas Dominicana y Cuba respectivamente. Dentro de estos también se destacó en América Latina los partidos políticos, el conservador y los liberales, unos totalmente diferentes. Dentro de los liberales se pueden destacar que estos querían la libertad de culto, la separación de la Iglesia y el Estado, descentralización administrativa, una libertad de pensamiento y expresión, una libertad de prensa. Se dio la abolición de la esclavitud, el sufragio universal y el secreto. Dentro de los conservadores se daba el voto restringido, la religión católica oficial, el fortalecimiento de la autoridad, el fortalecimiento de las instituciones, la unidad entre las iglesias y el Estado, y una conservación de las costumbres del pasado. Pero también se dieron en América Latina una serie de guerras. Estas guerras consistían en las civiles y las internacionales. Las guerras civiles han existido en América Latina y entre naciones del mismo continente. Han luchado liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas y entre grupos que siguen en un caudillo. Las guerras internacionales han surgido por problemas limítrofes, cobro de las deudas, acciones ante Confederación de Naciones, cuidado de las posesiones coloniales o con el fin de evitar una intromisión de potencias extranjeras en el continente. Entre ellas habían destacado Estados Unidos con México, Chile y Argentina contra Perú y Bolivia, Chile contra Perú y Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil, las contra dictaduras Paraguay, y las democracias. Antes de la democracia existían las dictaduras, siendo el absolutismo de capitanes generales y virreyes sustituidos por los regímenes republicanos de presidentes que ejercen después de las elecciones. Los dictadores controlan los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y restringen las libertades públicas. Tienen un partido único o permiten las agrupaciones partidistas en forma aparente controladas desde el gobierno y con manipulaciones para mantenerse en el poder, alargando el periodo gubernamental por mucho tiempo.
Las causales de las dictaduras son la falta de la madurez política del pueblo y de los políticos, la ambición del poder económico y político de los dictadores, anudando de la miseria en que se encuentran los pueblos, el analfabetismo, las guerras civiles entre los caudillos y el descontento popular entre los malos gobiernos. Las dictaduras han sido progresistas y otras despóticas. En la presente época, la democracia representativa es la forma de gobierno que rige a los países americanos. La democracia permite al pueblo elegir a sus gobernantes universalmente, directa y secreta, con libertades plenas, regímenes alternativos basados en los partidos políticos y plenos del derecho de la oposición a expresarse. Anteriormente, se podía ejercer el voto solo los que sabían leer y escribir, que tenían bienes y fortunas, y la elección no era directa. Estas oligarquías rigieron nuestro país en el siglo XIX y parte del siglo XX, siendo sustituidas por la democracia verdadera. La crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, al mediodía, el crecimiento financiero de los años 20 yacía hecho pedazos en el suelo de la Bolsa de Nueva York. Miles de norteamericanos, desde viudas pobres hasta magnantes, habían perdido sus salvavidas. Al final del día se habían suicidado 11 financistas. Los indicios de una recesión económica mundial y las advertencias de los expertos de que las acciones estaban sobrevaluadas habían provocado que algunos inversores importantes empezaran a retirarse del mercado. Pero el 19 de octubre, el impulso de vender alcanzó proporciones alarmantes y precios se empezaron a caer. Como consecuencia de la crisis de 1929, se dio una importante caída de la economía que generó un crecimiento enorme del paro y que tuvo consecuencias sociales de pobrezas devastadoras. En la política se produce un descrédito a las democracias parlamentarias. Y a partir de ahora, el intervencionismo del estado de la economía va a ser el más frecuente. En América Latina también se dieron una serie de revoluciones, entre estas la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento contra el entonces presidente Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco Madero. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido y los derechos de los mexicanos, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta insurrección está influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Desde el año 1876, Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de ello, logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Pero este progreso no se hizo sentir en las clases sociales más bajas, lo que generó un gran descontento de dicho sector, lo que causó un levantamiento hacia la política de Porfirio Díaz. En consecuencia de la Revolución Mexicana, se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y del subsuelo y la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica fue separada del Estado y disminuyó su influencia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos, se organiza una organización de sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Con el presidente Manuel Ávila Camacho es electo un periodo de consolidación y reconciliación que marca el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase de desarrollo industrial en México. Por otro lado, tenemos la Revolución Cubana, donde las agresiones de esta comenzaron por parte de Estados Unidos, su principal enemigo. Desde el triunfo, primero impidiendo el abastecimiento de las armas del ejército rebelde y adicionalmente proporcionando armas y entretenimiento del ejército dictador de Fulgencio Bautista. Como causas, esto fue dado por el régimen autoritario y dictatorial que tenía Batista en ese momento, la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos, la tradición de la corrupción, la mala administración, la irresponsabilidad fiscal y la falta de sensibilidad. También 1,5 millones de cubanos sufrían el desempleo total o parcial. Un pueblo destruido y explotado por intereses norteamericanos que estaban manejados por la mafia, dominadas por grandes casinos, entre otras cosas. A esto se le sumó Fidel Castro, quien fue la cabeza de esta revolución. Como consecuencia, se iniciaron campañas masivas de alfabetización, se crearon nuevas escuelas y universidades, se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas, se estableció la gratuidad de todos los servicios, agua, luz, gas, teléfono, entre otros, y el establecimiento de una relación de alimentos y vestimenta para cada uno de los humanos. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. Y con esto finalizamos. Esto fue América Latina en el siglo XIX.